¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Una semana más a mi canal de YouTube. El vídeo de hoy lo he titulado Cipayos todos de Podemos a Vox, puesto que en esta semana, en este inicio de hecho de 2026, se está pudiendo ver con mucha claridad pues que somos un país ocupado, ¿no? y una colonia más de aquel imperio o ente que gobierna sobre todos los países occidentales o sobre los títeres que tenemos como políticos. Y como digo, lo hemos podido ver de primera mano esta semana con el ataque por parte de fuerzas israelíes de las tropas españolas desplegadas en el Líbano en el marco de una misión de paz de la ONU, ante lo que el propio Ministerio de Defensa no ha sido capaz ni de mencionar quiénes han sido los atacantes, ni siquiera tampoco la oposición ante ello ha aprovechado para atacar al gobierno por ese hecho. Entonces, yo quisiera pedirles a los espectadores que se imaginaran, en el caso de que fuera otro país el que hubiese atacado a las tropas españolas en el Líbano, y en el caso de que el gobierno de España, como en esta ocasión, no hubiese sido capaz ni de mencionar a los atacantes, ¿qué hubiese dicho Vox o el Partido Popular de no ser Israel el atacante? Hubiesen puesto el grito en el cielo, hubiesen acusado con razón a Pedro Sánchez y a su gobierno de cobardía, de indignidad, de mezquindad y de cipallismo también, ante lo que se puede considerar una traición a sus propias tropas. Ya no es que el ejército debería haber respondido a ese ataque, sino es que el propio Ministerio de Defensa parece que quiere correr un velo sobre el mismo por el hecho de haber sido perpetrado, cometido por ese país que es el que dictamina lo que los gobiernos de todo Occidente pueden o no pueden decir, o los ciudadanos de dichos países, y que se pueden permitir el lujo de en pleno 2025-26, en vivo y en directo, de cometer un genocidio sin que eso tenga ninguna repercusión para ellos. Por mucho que algunos países hayan reconocido el Estado palestino, en lo que no es más que un brindis al sol, encabezado en su momento por Pedro Sánchez, pero al que siguieron otros líderes europeos, en un gesto de cara a la galería sin ninguna consecuencia práctica, simplemente por intentar lavar la imagen de dichos gobiernos. Pero que, por otra parte, en cuanto nos encontramos en una situación como esta, como este ataque de las tropas israelíes al ejército español, pues se ve realmente a quienes se deben y ante quienes deben callar todos los gobiernos de Europa y de Occidente, incluidos obviamente, incluido el nuestro. Por tanto, esa es la cuestión del vídeo esta semana, no solamente esa, sino también todo lo que estamos viendo de las revueltas en Irán, patrocinadas, financiadas por el Mossad, también por el propio Estado de Israel, de lo cual ni se esconden, es decir, lo reconocen abiertamente, no solamente las autoridades israelíes, sino también el propio gobierno americano, el propio Mike Pompeo, una figura relevante en la política internacional o geopolítica por parte de ese imperio judeoamericano, habiendo sido en su día el jefe de la CIA, y que reconocía abiertamente que era el Mossad quien estaba detrás de esas protestas o revuelta ante o contra el régimen de los ayatolás en Irán, que es el único obstáculo que tiene Israel para su expansionismo en la zona. Y ese es otro episodio en el que hemos podido comprobar cómo de Podemos a Vox todos los partidos del régimen del 68 estaban completamente alineados con esa causa imperialista en contra del actual régimen en Irán. Se ha visto por parte de Rita Maestre cómo alentaba esas protestas y deseaba la caída del ayatolá, no solamente Rita Maestre, sino del entorno de Podemos. El presidente del Partido Comunista de España hacía un comentario en el mismo sentido. El propio Pedro Sánchez, y ya no digamos los
los representantes del Partido Popular y de Vox. Todos ellos, de Podemos a Vox, completamente alineados con esa propaganda del imperio judeo-americano, esa Hasbara, en favor de las protestas totalmente artificiales, totalmente incentivadas, fomentadas y financiadas por los de siempre. Por eso que este 2026, yo se lo dije en el vídeo anterior y me reafirmo en lo dicho, vamos a presenciar, ya lo estamos viendo, cómo desde la izquierda hasta la derecha todos están completamente alineados con ese plan expansionista del Estado de Israel, que no se va a detener tampoco en Oriente Medio. También su voluntad es el dominio mundial, no es solamente hacerse con ese gran Israel, sino el cumplimiento de esa profecía, yo aquí lo he dicho en varias ocasiones, talmúdica, de que pues, todas las naciones deberán postrarse ante ese Estado de Israel. Y no lo digo yo, lo dice hasta el propio Netanyahu, cuando hace poco decía que estaba leyendo algún libro sobre el pasado del pueblo judío contra el Imperio Romano, dando a entender que él en ese momento quedó pendiente esa derrota de Edom, están sus escritos, que vendría a ser el occidente cristiano y que esta vez no iban a dejar escapar esa ocasión y que iban a derrotar por fin a ese obstáculo para sus planes proféticos. Como digo, es ya muy evidente que todos los actores del régimen del 78 obedecen a ese circo, a ese plan, y que son unos meros títeres que no tienen ningún interés en defender la soberanía española. Se ha visto el caso del ataque de las tropas israelíes sobre las tropas españolas en el Líbano. Afortunadamente no hubo en este caso heridos ni muertos, pero no sería la primera vez que los hubiera con el caso de José Couso, asesinado en su día también por un tanque israelí, por un obús, de manera totalmente voluntaria, por tanto, y discrecional. Preparémonos para lo que viene este 2026 y intentemos no perder la esperanza, intentemos a nivel nacional, que es donde más fácil lo tenemos, pues favorecer un movimiento de reacción ante ello, de resistencia. Hay muchos intelectuales que están en esa línea. Por ejemplo, coincido mucho con los últimos artículos publicados por Juan Manuel de Prada. Él se refiere a ese ente como al ente anglo-sionista. Yo prefiero llamarlo imperio judeo-americano, pero vamos, estamos hablando de lo mismo y hay muchas maneras de mencionarlos. Todos sabemos de qué hablamos, de qué va la cosa. Como digo, en este movimiento de resistencia nos vamos a encontrar seguramente gente proveniente o confluyente de muchos orígenes ideológicos, de izquierda a derecha. De hecho, yo creo que es más probable encontrarnos en este movimiento de resistencia con gente de izquierdas, aquellos a los que la derecha alternativa especialmente llama rojos, que no de los propios miembros de partidos o exmiembros de partidos de derecha alternativa, como el caso de Vox, ¿no? Que ya se ha visto con la salida de todos esos díscolos de Vox. Ninguno, excepto en el caso de Marcos Francoy, señalan ese origen de los problemas que vivimos y que tenemos y que es a lo que nos tenemos que enfrentar. Tanto que cuando digo que es más probable que en un futuro nos encontremos compartiendo trinchera con un progre o con una mujer con el pelo morado, o charo, si me permiten, que con un cipayo de extrema derecha, pues yo creo que eso en estos 2026 lo vamos a ver.
De hecho, ya se está percibiendo, ¿no? A veces en Twitter es curioso porque últimamente parece que tienes que revisar un poco el perfil al cual le quieres dar un me gusta al comentario, con el que estás plenamente de acuerdo, y te encuentras en muchos casos que en su perfil pues, lo que comparte es una ideología completamente progre o woke o como le queráis llamar. De todas formas, están más cerca de la verdad ellos y más cerca de saber y entender quién es el principal enemigo de la humanidad, ellos, que no los traidores de derecha alternativa. Por tanto, yo creo que no debe acomplejarnos nadie desde la derecha por el hecho de celebrar, ¿no? que en ese movimiento de resistencia nos podamos encontrar pues, gente que no comulga para nada con la ideología woke y gente que proviene de ese ámbito, que al final yo creo que acabarán entendiendo que ese espectro ideológico es todo fruto y creado, de hecho, por el enemigo al que nos referíamos, ¿no? Desde el feminismo más trasnochado hasta el movimiento LGTBI o pro aborto o el inmigracionismo masivo que también promueve ese ente. Por tanto, se presenta un 2026 interesante en el que, como se dice, sorprende a veces ver con quién te ves compartiendo cama, ¿no? A nivel político es una frase que quizá cobre sentido este 2026. Sin más, espero verles en un próximo vídeo. En el próximo vídeo tengo previsto hablar sobre Nick Fuentes, este personaje norteamericano o mexicano tan influyente sobre los jóvenes nacionalistas de todo Occidente para intentar dar a entender que no es lo que parece y destapar sus contradicciones, no solamente contradicciones, seguramente aquello que esconde y que ha llevado por una causa justa a padecer consecuencias personales, como por ejemplo aquellos que se manifestaron en su día frente al Capitolio, unas protestas que él lideró en ese momento y que a él no le afectaron dichas consecuencias, ¿no? Él quedó al margen completamente de cualquier responsabilidad penal, así como otros las tuvieron en ese momento, y por tanto yo creo que debemos empezar por ahí. Pero bueno, yo creo que debo realizar esta semana una labor de investigación y espero poderles traer un vídeo interesante a fin de exponer o desenmascarar a ese personaje que se llama Nick Fuentes. Sin más, que tengan una buena semana y un buen fin de semana, y un saludo y hasta la próxima. Gracias.